iglesia, pero en general nos gusta mucho compartir con el liderazgo. Y de hecho, yo creo que lo mencioné en algún momento, yo casi no soy predicadora de domingo porque quedo corta todo el tiempo. Entonces, pero este tipo de actividades son los que más me gustan. Me gustan las mesas, me gustan tiempos de preguntas y respuestas. También disfruto mucho el hecho cuando la gente tiene lagunas en algo de los temas que hemos hablado, que podamos traerlas a la luz. Yo entendí de parte del apóstol el día de ayer que su corazón era que pudiese hablar al liderazgo. Y bueno, orando, yo tengo muchísimos temas sobre liderazgo. De hecho, uno de mis estudios especializados es con liderazgo cristiano. Pero consideré que el tema que voy a trabajar con ustedes lo he llamado el carácter del líder de Dios. Es un tema que vengo desarrollando hace muchísimos años y cada vez que lo enseño le voy agregando. Okay, voy a trabajar con ustedes la versión del año pasado, porque cada vez que entrego este material, pues lo renuevo. Y vamos a orar. Quizás vayan a ver algunas cosas que vamos a plantear, que de repente usted diga, no lo entiendo mucho, pero quiero pedirle que anote y entonces vamos a hacer las preguntas correspondientes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te quiero dar muchas gracias por esta tarde. Señor, te doy gracias por tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú eres el que convoca a tu pueblo y porque tú eres el que forma a tu pueblo. Señor, es tu Espíritu Santo quien nos capacita y quien nos habilita. Y cada uno de nosotros, Señor, somos instrumentos en tus manos para tu gloria. Que tu Espíritu Santo en este día nos dirija a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que me acompañen en el libro de Hechos, capítulo 20, verso 1. Vamos a trabajar aquí. Aquí es Pablo el que está hablando en este pasaje de Hechos. Pablo, de hecho, es uno de los... Ay. Cuando usted me puede medio limpiar ahí con esto que suavecito así. Pablo es uno de los escritores por excelencia en liderazgo en el Nuevo Testamento. Un hombre con una capacidad impresionante para hablar. Y quiero tomar como base su discurso a la iglesia primitiva en un momento de despedida. Él se está despidiendo de la iglesia de Éfeso. Y este es lo que se reporta desde la perspectiva de Lucas, que es el que está escribiendo el libro de los Hechos. Y dice de esta forma, dice, enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Verso 26, vayan allí. Por tanto, esto es lo que dice Pablo al liderazgo. Yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Quiero que vean nuevamente el pasaje. Y allí, yo no sé cuántos de ustedes subrayan la Biblia. Yo no puedo tener una sola Biblia porque las mías son ileíbles después de cierto tiempo, porque yo subrayo mucho. Pero yo quisiera que de alguna manera subrayaran o que colocaran en su libro de notas 3 palabras. Él llamó a los ancianos. Luego le dice a los ancianos, fíjense, le dice que a los ancianos que los puso por obispos para apacentar. Entonces, quiero que escriban esas 3 palabras, ancianos, obispos y luego el verbo apacentar, ¿ok? Para apacentar la grey del Señor que él ganó por su propia sangre.
Primera frase, pueden anotarla. Lo primero que hace es que hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Yo sé, porque pues he estado en la iglesia toda la vida, dependiendo de qué organización o de dónde o de quién dependemos, tenemos cierto tipo de cómo organizamos los grupos de liderazgos. ¿Okay? Si los cuadrangulares lo llaman consistorio, directivas, y sea como sea que ustedes lo llamen, normalmente se aglomeran en diferentes niveles porque es la forma tradicional que se ha hecho. El apóstol Pablo aquí está llamando, fíjense que está llamando a los ancianos que han sido puestos por obispos. En otras palabras, está igualando al anciano con el obispo. Ya lo vamos a ver. Entonces escriban, primera frase que hizo llamar a los ancianos de la iglesia. La palabra ancianos que está utilizando aquí el apóstol Pablo en este pasaje, pueden escribirla, es la palabra presbúteros. Es de donde viene la palabra presbiterio, ¿ok? Presbúteros. Y esta palabra es interesante porque cuando él llama a los ancianos, le está diciendo a los miembros en su mente, porque eso era la sinagoga judía, estaba conformada por el Sanedrín, ¿se acuerdan? Entonces, el presbúteros era un miembro del Sanedrín, un directivo, pues, del Sanedrín. Este es a los ancianos que le está llamando en la iglesia primitiva. Recuerden que no estamos hablando de la sinagoga judía, sino de la nueva iglesia que había sido conformada para seguir a Cristo. Y sin embargo, él utiliza presbúteros, que era el nombre entregado a los miembros del Sanedrín. Es interesante porque el término que él utiliza ahí, presbúteros, indica necesariamente o implica madurez y experiencia espiritual. Entonces quiero que coloque ancianos igual a presbúteros igual a madurez y experiencia espiritual. ¿Ok? Eso es lo que está determinando Pablo al llamarlos ancianos. ¿Sí? En el diccionario Vine es interesante porque en la nación judía estos presbúteros o miembros del Sanedrín eran primero cabezas o líderes de las tribus y de las familias. Eso lo pueden ver en Números 11, 16, Deuteronomio 27, 1. Es decir, que el término que está usando Pablo en el Nuevo Testamento tiene el mismo utilizado en el hebreo en el Antiguo Testamento. No como presbútero, sino desde la perspectiva del hebreo. Es el mismo que se utiliza para los miembros del Sanedrín, lo pueden ver en Mateo 16, 21. Yo no voy a entrar en esos versos para las definiciones, sino que se los estoy dando para que ustedes puedan estudiarlo, ¿ok? Mateo 16, 21 y Mateo 26, 47. Y en tercer lugar, el presbúteros o el anciano dirigía los asuntos públicos en las ciudades. Entonces, no se está quedando, cuando él llama a los ancianos, no solamente estaba hablando de un liderazgo dentro de la iglesia, sino un liderazgo que se proyectaba a las comunidades y era reconocido en la comunidad como un líder. Entonces coloquen allí también, aparte de lo que le dije, presbúteros, ¿verdad? Igual experiencia y madurez, ahora igual un líder en la comunidad, reconocido en la comunidad. ¿Ok? Ok, ahora vamos. Eso lo puede ver, por cierto, en Lucas 7:3. Voy a seguir porque vamos a ver varios términos que son interesantes. La segunda frase que está en ese pasaje dice, él llamó a los ancianos, a los presbúteros, que ya vimos la definición, y le dijo, el Espíritu Santo los ha puesto a ustedes por obispos. Ahora pongan
van a bajar. Yo tengo una manera de estudiar. Si me ponen aquí un momentico lo que teníamos en la pizarra, y más o menos para que ustedes, yo sé que todos ustedes son gente que estudian, es para más o menos para que vean cómo yo voy definiendo conceptos y puedo sacar que hago todas esas conclusiones que yo hago. Yo pondré aquí ancianos, entre paréntesis presbíteros, igual el concepto que le di, y luego bajo de ancianos yo bajaría una flecha para indicar que también son obispos. ¿Ok? Porque dice, fíjense la frase, lean conmigo en su Biblia para que vean que no les estoy mintiendo. Pablo les llama, recuerden, se me olvida que esto no es mi tablet. Pablo les llama, vamos nuevamente al pasaje, allí, empezamos en el verso 1 del capítulo 20, empieza diciendo, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Luego se van al verso 26, 27, y en el 27 dice, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y les dice, el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Entonces, ¿quiénes son los obispos de acuerdo a este pasaje? Los ancianos. ¿Estamos entendiendo? Ahora vamos a estudiar la palabra obispos. Obispo es la palabra episcopos, con K. Episcopos, con K. Epis o epis y luego copos, pero es la misma palabra unida. Episcopos. Esta palabra es muy interesante, porque esta palabra significa uno que vela sobre, uno que tiene la capacidad, muchas gracias, hija querida. Episcopos, con K, uno que vela sobre y que entiende el tiempo de la visitación de Dios. Ese es el concepto de obispo. Ahora, ustedes han escuchado estos términos, ¿verdad? Y han escuchado montones de personas que se llaman a sí mismos obispos. Ok. Si este obispo no conoce los tiempos de Dios, no es obispo. Pero encontramos, ok, entonces vamos a hacer aquí. Tenemos que, Pablo le dice, llama a los ancianos. El anciano, presbíteros. ¿De dónde viene presbiterio? Igual a madurez. Vamos a ponerlo así. Sí, y experiencia, que viene por la experiencia. Del anciano es el mismo. Yo pusiera la flecha, se desprende, pero también pusiera igual. Es el mismo obispo, porque dice que lo puso, que a los ancianos lo puso por obispos, y obispos es la palabra episcopos. Es el que vela sobre y conoce los tiempos, ¿sí? Ok. Pero estamos hablando ¿de quién? De la misma persona, ¿cierto? ¿Está claro para ustedes en el pasaje que es la misma persona? Llama a los ancianos y le dice, ustedes son obispos. Ok, sigamos para ver. Que la palabra obispos, epi es que está colocado por encima de, pero la palabra clave es la palabra escopos, que es la segunda. Escopos, y esta palabra es muy importante porque es la que tiene que ver con la palabra atalaya. Es la misma palabra que se usa para el adjetivo, para, ¿cómo es que se dice en español? Para darle característica, para darle la característica al intercesor. Entonces, el episcopo es un atalaya, un vigilante, que está colocado por encima de, y es atalaya porque conoce el tiempo que está viviendo. Episcopos. Tiene la capacidad para
fijar su mirada. Y se usa de manera figurativa en Filipenses 3:14, colóquenlo allí, como la capacidad scopos para tener una visión fija en la meta. Scopos. Entonces, el anciano, vuelvo para que no se les olvide porque aquí es donde vamos a hacer ahorita las explicaciones, es una persona de madurez y experiencia que está llamado a ser obispo, es decir, está llamado a velar por la grey del Señor y conociendo los tiempos. Y entonces dice, esto es importante porque esta palabra episcopos que utiliza, que ustedes conocen muy bien su gramática española, este es un sustantivo, ¿verdad? Ok. Este episcopos, el verbo es episcopoi. Este es el verbo, episcopoi, y lo que se traduce velar. Esto es importante. ¿Por qué? Velar. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo la persona, el anciano, con su actividad. La persona es un anciano, el líder es un anciano, su marca es madurez espiritual, su actividad, porque el verbo, ¿qué es lo que da? Acción. Entonces establece la actividad. Su oficio, vamos a decirlo de esa manera, es velar, episcopoi. ¿Vamos claro? Pero se fijan que es una sola persona, o sea que es la misma persona. La tercera cosa, entonces dice que ha sido puesto por obispo, ahora dice para apacentar la grey del Señor. Apacentar es otro verbo. Entonces, el anciano es el mismo obispo que tiene que apacentar. Ahora pregunto, ¿quién ejerce el trabajo de apacentar? El pastor. Ahora quiero que vean esto. Porque apacentar, Pablo está diciendo que el anciano que tiene madurez ha sido colocado para velar y para apacentar. Esta palabra en el original es la palabra poimaino. Poimaino. Esta palabra es interesante también porque significa literalmente apacentar como pastor o pastorear como pastor. Lo que pasa es que no vamos a utilizar la palabra, pero voy a colocar pastorear. Poimaino, pastorear. Esta palabra, entonces, ¿qué encontramos aquí? Estas tres palabras es la misma persona, ¿cierto? Anciano, obispo, apacentador o pastor, es la misma persona. Veamos entonces. ¿A quién llamó Pablo? Que son los líderes, ¿verdad? Entonces, el líder, esto implica a todos. Por eso es que yo siempre digo, si a mí me llaman para enseñarles de liderazgo, les echo a perder el asunto. Porque por eso es que es muy importante conocer la palabra, ¿verdad? Porque hemos recibido modelos que no son malos, han funcionado. Pero si nosotros queremos ser bíblicos, nos vamos a la palabra, ¿verdad? Ok, el líder es anciano. No importa si ese líder, quiero que entienda esto, ese líder puede ser el que está a la puerta, la que está cocinando. Cualquier posición de liderazgo que usted tenga, el que dirige la alabanza, cualquier posición de liderazgo, debe tener como marca madurez espiritual. ¿Ahora lo entienden? Entonces, él llama al anciano, es la misma persona, tres cosas. El líder es un anciano
Es decir, el líder es una persona con madurez espiritual que conoce los tiempos, por lo tanto tiene la capacidad para velar sobre la grey del Señor y y tiene el oficio para pastorear. No estamos hablando del oficio de pastor. Pablo, ¿por qué es excelente? Porque es el mismo Pablo en el libro de Efesios quien introduce los 5 ministerios, los oficios. Entonces, la enseñanza de Pablo aquí en nada contradice los oficios. Los oficios son el nombre, que sería el carácter sustantivado, pues. El nombre, se sustantiva la actividad. Apóstol, está sustantivada la actividad. Profeta, se sustantiva la actividad. ¿Sí entienden esa frase? Se hace un sustantivo. El oficio no es un título, sino es una actividad. Por eso se llama oficio. Cuando al principio de los 80 que se empezó a enseñar sobre los oficios ministeriales, como muchísima gente estaba traduciendo del inglés, muchísima gente lo hacía, entonces traducían oficina. Pues como yo hablo inglés bien, yo siempre lo traduje oficio. Entonces, oficio es la actividad. Entonces, cuando usted dice apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, lo que usted hace es sustantivar la actividad o el oficio. ¿Ahora sí? Bueno, entonces, en nada contradice esta enseñanza los oficios. ¿Amén? Ok. Es para que nos vaya quedando. Si le va quedando por ahí una laguna, por favor escríbanla. ¿Amén? Siempre me gusta decir, a mí no me molesta que me pregunten porque no entienden algo. Por el contrario, me molestaría saber que usted no entiende y no me preguntó. Es mejor preguntar. Preguntar no es sinónimo de ignorancia. Preguntar significa estoy en el proceso de aprendizaje y necesito aclaratoria. ¿Amén? Así es que, y cuando usted pide aclaratoria de algo, le aseguro que usted está ayudando a que se aclare la duda en muchísimos en el grupo. Ok, la palabra apacentar, vamos a volver aquí, que es trabajar como pastor y de forma figurativa regir la iglesia del Señor, de manera figurativa, gobernar la iglesia del Señor. Es la palabra apacentar, esta palabra poimaíno. Ahora bien, somos gente, todos nosotros, de acuerdo a estos conceptos, todos nosotros, no importa qué nivel tenga usted, tenemos la responsabilidad de acuerdo a esto, ¿de qué? De velar por la grey del Señor. No es mi responsabilidad visitar los enfermos porque yo solamente cocino. Todo el liderazgo tiene la responsabilidad de apacentar la grey del Señor. ¿Sí lo ven en el pasaje? ¿Verdad que está muy claro? Ok, seguimos. Principio número 1, entonces, van a escribir, porque vamos a ver la implicación de que todo el liderazgo está llamado a apacentar la grey del Señor. Principio número 1. Episcopos igual a liderazgo. Esto. Lo voy a poner aquí como 1. Se me fue. Estaba pensando, episcopos. El episcopos ok. El episcopos es igual a liderazgo. ¿Qué significa? Ser líder es entonces, de acuerdo a episcopos, ser líder significa que la persona sabe discernir los tiempos y sus sazones. Primera cosa, si usted se llama líder y no entiende los tiempos o no es líder, lo puso el hombre, o usted está siendo negligente con su llamado.
Pero ser líder conlleva la habilitación sobrenatural del espíritu de reconocer los tiempos. Liderazgo. Vayamos un momentico a Lucas 19:44. Le dije a los muchachos que quitaran las cosas de allí y ahora me arrepiento. Pero vayan por favor conmigo en sus Biblias. Vamos a Lucas 19:44. Este es el momento en que Jesús le está diciendo, está llorando sobre Jerusalén. Ese pasaje, ese momento en la vida de Jesús donde Jesús está literalmente llorando sobre Jerusalén y le dice, te derribarán a tierra. Él empieza a profetizar de lo que venía. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y miren la razón. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste tu episcopas. Ahora, quiero que vean esto. Porque quiero que entiendan algo. Reconocer los tiempos implica reconocer a la gente que Dios está usando en el tiempo. ¿Qué es episcopas aquí? ¿Episcopos qué es aquí? Pero es la persona, ¿verdad? ¿Por qué Jesús le dijo, tú no conociste tu episcopas? Porque le estaba diciendo, yo, el Dios Todopoderoso, el Rey, me hice hombre, caminé entre ustedes y no me reconocieron. ¿Qué fue lo que no reconoció el pueblo? A la persona de Jesús, al Mesías. Y hasta el día de hoy no reconocen que Jesús ya vino. Y dice, a causa de que tú no conociste el mensaje, y el mensaje es la persona. El episcopos para ustedes es una persona, para todos nosotros es una persona. Tiene la actividad de reconocer los tiempos, pero reconoce los tiempos porque reconoce las personas. ¿Sí está claro? Jesús le dice, mira Jerusalén, porque él empieza diciendo, yo quise arrullarte como las gallinas a los pollitos, pero tú te hiciste dura y no reconociste quién yo era. Yo soy el episcopo, yo soy el tiempo de Dios manifestado en carne. Y ustedes no lo reconocieron. A causa de eso, que no reconociste el episcopas, que soy yo una persona, entonces vas a ser destruida, vas a ser derribada y aún tus hijos van a ser destruidos dentro de ti y no va a quedar piedra sobre piedra. Aquí Jesús no solamente estaba hablando de la destrucción de Jerusalén, que fue una primera destrucción como todos lo sabemos históricamente, pero está diciendo, cuando la iglesia local o la iglesia global no reconoce el tiempo, lo que trae es destrucción sobre sí misma. Esto es fuerte. Ahora sí estamos entendiendo. Están viendo por qué ser líder es una responsabilidad que no podemos tomar a la ligera. Pero tampoco nos asustamos porque yo no puedo hacerlo. Porque si usted ha sido escogido por Dios, más le vale que cumpla su propósito. Porque ¿a quién le va a decir no? A Dios, no al pastor. Cuando usted es negligente con su llamado, no es una cosa en contra del pastor o de la pastora o del que sea, sino es en contra de lo que Dios está haciendo en la tierra a través de usted. Dígame. Cuando usted daba la enseñanza el sábado, yo tenía dudas, o sea, tenía inquietud, yo conversaba con unas hermanas sobre personas que uno siente con culpabilidad, porque de repente es ancianos, personas que tienen un cargo que Dios los ha llamado y no reconocen. Ellos mismos dicen, yo con usted no tengo problema, lo que no reconozco es el oficio que Dios te dio. Y usted lo está aclarando. Entonces se van y viene sobre ellos
destrucción. Esa pobreza. Y también viene la broma de que los hijos se descarrían, o sea, van al mundo. No hay fruto de eso, ¿no? Vamos a verlo desde la perspectiva del principio bíblico. Vean el caso, por ejemplo, cuando el Señor dice, le dijo a los discípulos que fueron a visitar, iban, vaya, si la gente los recibe, ¿qué iban a hacer ellos? Entraban, pero ¿qué daban en particular? La paz. ¿Sabe lo que es shalom? No, es más que eso. El Señor de paz. Más que eso. ¿Qué significa? Es paz de que Y el Señor es suficiente en todo. el Señor es suficiente en todo. Paz, el shalom, significa la capacidad que te da Dios para atravesar la prueba y estar confiado. Eso es shalom. Shalom no es un sustantivo. Shalom es una acción en tu espíritu de Dios mismo, porque ese es uno de sus nombres. El nombre Jehová Shalom significa que Dios mismo trae sobre ti la capacidad para que tú en la prueba la atravieses con tranquilidad. ¿Se acuerdan el caso cuando iban en el lago de Genezaret, donde vino la tormenta y todo eso, y ellos despiertan a Jesús y le dicen, oye, pero es que tú no tienes cuidado, te estás pasando, Jesús. De verdad que tú eres bien pasado, encima de que no trabajas con nosotros en el barco, porque vienes a dormir, está la tormenta y tú roncando, y nosotros remando y sacando agua del bote. ¿A quién le estaban hablando? Jesús estaba diciendo, yo soy el Shalom. ¿Cómo sabes que vas a llegar allá? Porque estoy aquí, yo soy el Shalom. ¿Me entienden? Cuando Dios te entrega una palabra y viene la tormenta, con esa palabra viene Shalom. ¿Amén? Ok. Entonces, lo que el hermano está diciendo, cuando no reconocemos la episcopas, hay destrucción. ¿Y qué pasa cuando no reconocen el episcopas? Dice, agarra tu paz y llévatela. Yo tuve muchos años un problema con ese verso. Y yo decía, ¿cómo me llevo la paz? Ahora pregúntenme por lo que han visto si creen que aprendí o no. Porque si la paz es la persona de Cristo, habilitándoles para enfrentar lo que viene, lo que me está diciendo el Señor, por ejemplo, en mi oficio, es, toma la revelación Cristo que estás estableciendo y llévatela contigo. Y cuando viene el tiempo, porque yo vengo como profeta y yo les estoy hablando anticipado a lo que viene, entonces me llevo la revelación Cristo, que es paz, y los dejo sin paz. ¿Pero por qué? Porque no te aceptaron, no dice allí. Si no te reciben, entonces te llevas la paz contigo. Menos mal que eso lo dijo Jesús y no lo dije yo. Menos mal, así que no me vean feo. Yo no lo dije. Lo dijo el Señor. Eso no suena al Jesús que nos han predicado, ¿verdad? ¿O sí? ¿Cuántos tienen problemas con esa palabra? Levante su mano, no tenga pena. Y le voy a decir porque yo tuve problemas con esa palabra por un tiempo. Porque el concepto de Jesús que yo tenía era un concepto socialista. Jesús se caminó en el medio, y más nosotros tenemos esta frase, Él hizo las cosas sin esperar nada a cambio. Y resulta ser que Jesús vino a morir para llevar muchos al Padre, muchos hijos al Padre. Esa fue su expectativa. ¿Y usted cree que lo logró? Claro, claro. Sigo. Entonces, en Primera de Pedro 2:12, vamos a este pasaje. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ahí visitación es episcopas. La gente puede hablar todo de ti, pero cuando viene la visitación, es decir, cuando hay una manifestación de Cristo a través de tu vida, digan, wow, verdaderamente esta persona era de Dios.
Eso es lo que está diciendo aquí. No es el día de la visitación cuando venga el avivamiento un día o cuando Cristo venga en gloria, que nadie se quiere quedar, ¿verdad? Como cantan ahí. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar, seré transformado con poder. Y resulta ser que Jesucristo viene en cada episcopas y no hay transformación, porque no hay reconocimiento de su visitación. Igual que le pasó a Israel, no hubo transformación. ¿Por qué? Porque no reconocieron ¿qué? La visitación. Amén. Entonces, el verdadero líder, que es el anciano, que es obispo, que sabe apacentar, que es lo primero que hace, prepara al pueblo para la visitación. Estamos hablando de apacentar. ¿Cómo apacientas? Entonces le enseñas a la gente cómo reconocer una visitación del Señor. Y voy a hacer solo un paréntesis porque hoy yo voy a predicar en positivo. El problema que yo tengo con mucho liderazgo es que hablan, y muchos que están en oficio, hablan, enseñan, predican, hay una cantidad de cosas, pero no hay sustancia que prepare al pueblo para reconocer a Cristo. No hay. Tan es así que por eso la gran cantidad voy a hablar de Venezuela, de líderes falsos que se han levantado arriba, tienen un montón de seguidores. ¿Por qué? Porque no están las características donde el pueblo reconoce el episcopo, y el episcopo es una persona que manifiesta a Cristo. ¿Amén? ¿Lo entendimos? Segundo principio. El líder, o sea, el anciano, que es obispo, porque vela y conoce los tiempos y puede apacentar. Segundo principio, enseña con el ejemplo. Y esa palabra es tupos. Ahora, segunda cosa, tupos. Ejemplo. Este año en la palabra profética que vi, hablé acerca de la marca tupos, de las muchas marcas. Vaya primera de Pedro 5:3. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Fue ayer que yo hablé aquí que a veces hablo en todas partes, aquí fue donde hablé del control y la manipulación, ayer. Ok, aquí está diciendo que el anciano que es obispo y que apacienta, que conoce, que es episcopo porque reconoce, sabe enseñar el tiempo, reconocer el tiempo, enseña por el ejemplo. Y el ejemplo, la primera marca es que no se enseñorea sobre la grey. ¿Está claro allí? ¿Qué significa eso? No utiliza metodología de control, intimidación, manipulación para gobernar la grey del Señor. Respiren profundo y antes que pensar en otro, piense en usted mismo. Antes que pensar en otro, primero en usted. Amén. Porque con quién estoy hablando yo, diga conmigo. Es una conversación entre. Ten cuidado de ti mismo. La palabra ejemplo, que es tupos, significa una marca permanente. Esta tupos significa una marca permanente que queda en la mejilla. Esa es la primera cosa. Interesante. Yo hice un estudio muy profundo sobre tupos este año, pero voy a dar el reducido. Está hablando de una impresión, pero no de la impresión, wow, estoy impresionado, que hemos bajado el nivel de la palabra impresión a, wow, eso me impresionó. Es una presión sobre, impresión. Entonces la marca tupos es algo que queda impreso. ¿Sí se entiende mejor así? Es algo que queda impreso en la gente. Lo que significa que el tupos o enseñar con el ejemplo significa que tú enseñas con lo que emana de tu cultura interna.
Tupos es los valores, los principios, la experiencia espiritual, la vivencia en el Señor, que forma en ti una marca, un sello, y a partir de ahí tú enseñas. Amén. Ajá. Pero el principio bíblico impreso en tu vida es lo que sella tu vida. No se transmite simplemente con un mensaje, sino con el estilo de vida. Ahora, llévense esto. El anciano, que es maduro, reconoce los tiempos, por eso es obispo, puede pastorear en primer lugar con un liderazgo que lleva a la gente a conocer los tiempos y en segundo lugar, lo enseña a través de un estilo de vida. Amén. ¿Va claro, verdad? Ok. Entonces, tupos tiene que ver con la acción del Espíritu Santo para labrar nuestra conciencia. Tiene que ver entonces con un nivel de impartición de espíritu a espíritu. Cuando nosotros nos quedamos en la iglesia, sea lo que sea, puede ser una palabra en la escuela dominical a los niños, puede ser, qué sé yo, servir un café. Cuando nos quedamos solamente con la actividad, sea lo que sea, o sea, llévelo desde la predicación, esto que estamos haciendo, hasta entregar un café. Si usted no deja un tupos, hay un problema. Tiene que haber algo. Yo ayer decía, yo estoy impresionada con cómo sirven. Y de hecho le dije a la pastora, ay Dios mío, ¿cómo cocinan? Créame que yo me voy de aquí impactada cómo cocinan. ¿Cómo? Pero ¿cómo cocinan? Me voy impactada. Y usted dirá, es que esa es parte de la cultura aquí. No, es más que eso. Aquí usted no entra en ninguna de estas casas, por aquí cocinan para 200 personas todos los días, 30, 40, ¿sí? ¿O sí? No, ¿verdad? No. Servicio, cuando lo que hacemos, sea lo que sea, no deja una marca, no hay tupos, porque es a nivel de impartición. Entonces lo que hacemos, su enseñanza, su canto, su limpiar la iglesia, tiene que establecer tupos. Una marca. Amén. Sigo. ¿Qué espera Dios de los ancianos? ¿Vamos entendiendo o me estoy ya llevando mucho tiempo? ¿Qué espera Dios de los ancianos? Que recuerden que los ancianos son obispos y apacientan. No estamos hablando aquí del oficio pastor. Porque entonces ahora usted sí va a entender cuando yo enseño, que esta es una de las enseñanzas que a Luis y a mí como gente de Dios no nos divide, pero sí nos separa de muchísima gente que enseña sobre los 5 ministerios. Es a partir de este principio. Tú puedes apacentar de acuerdo al anciano, porque el anciano es presbúteros y el anciano puede ser un apóstol, puede ser un profeta, puede ser un maestro, puede ser un líder de escuela dominical, puede ser, un evangelista. Fíjese que Pablo escoge muy bien el lenguaje. Está diciendo, es un miembro del concilio. De hecho, la misma palabra, si tuviéramos más tiempo, yo se lo muestro en Apocalipsis, la misma palabra que se utiliza para el concilio celestial. Y él está diciendo, ese anciano que es obispo, que apacienta, entonces lo que nosotros enseñamos es que cualquier oficio puede pastorear desde su oficio, porque es anciano, porque es obispo, y a partir de allí puede pastorear. Y muchos que enseñan de los 5 ministerios, invalidan la actividad de algún ministerio en una concepción equivocada que tienen del oficio. Porque el oficio no es un título, como vieron aquí, sino una actividad espiritual. ¿Sí lo están captando? Ok. ¿Qué espera entonces Dios de los ancianos? ¿Qué espera Dios de usted? No que espera el pastor, la pastora, el profeta, el apóstol. ¿Qué espera Dios de usted? Vamos a ir rápidamente allí, Deuteronomio 17, del 14 en adelante.
Esta parte es muy larga. Yo sé que no la voy a poder dar toda. A mí me gusta respetar mucho los tiempos. Generalmente, o sea, yo creo que es una conciencia que me vino por mamá, porque los niños, hay momentos que no esperan. Entonces, en esa conciencia aprendí a respetar los tiempos. Tengo mucho que enseñar, pero ¿qué espera Dios de usted? Deuteronomio 17:14. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué tierra? Primera pregunta que yo hago. ¿Qué tierra te entrega Dios? Diga, el destino que te ha entregado como persona. Porque ahí está hablando de la promesa. Recuerden que es la promesa Canaán. Canaán en el Nuevo Testamento es Cristo. Por eso es que todos los ministerios, los oficios, lo que sea, se reducen a Cristo. O mejor dicho, se involucran, están dentro de la persona de Cristo. Entonces cuando tú entras a tu tierra, cuando tú entras a la plenitud de tu llamado, cuando tú entras cuando formas familia, cuando tú recibes el ministerio, se llame iglesia, se llame escuela dominical, lo que sea, esa es la tierra que Dios te está dando. La tierra que Dios te está dando es la promesa cumplida. ¿Quedó claro? Cuando tú entres a tu tierra, yo dejé por ahí una cosa caliente que me dieron. Una cosa caliente, perdón. Un té de mal ojillo. No. ¿Tú crees? No, sí, bueno, está frío, pero... Está bien. Es para secarme un poquito, es la garganta. Lo que pasa es que yo sufro de calor y duermo con la ventana abierta y medio desarropada. Entonces, la garganta me sufre en estos climas, pues por eso, pero más nada. Cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, subraya esta parte, y tomes posesión de ella y la habites. O sea, que está hablando de cumplimiento de promesa. ¿Cuántos aquí tienen promesa, por ejemplo, te voy a dar un esposo o una esposa espectacular? ¿Quién? Nadie. Chisas, cualquiera. Ay, ustedes sí tienen las expectativas bajas. Dios mío. ¿Todos están casados? Ah, ya te lo dio. Ok, ajá, bueno, entonces ya te dio. Te dio ese hombre espectacular. Pero resulta ser que cuando tú entras en relación con ese hombre espectacular, te dice que tienes que poseerlo y que tienes que habitarlo. Ay, lo ves, me encanta. Claro, no les gusta así. A mí me encanta. ¿Es bíblico? Claro. Y entonces se sonrojaron. Yo he tenido profesores que dicen, Corey, a ti no te da pena nada. Y yo, oh no. Y apenas me están conociendo. Cuando entremos en la intimidad, en el calor de la verdadera amistad, ahí sí es verdad que van a escuchar de verdad. Sí. Dice, vas a tomar posesión de esa promesa y la vas a habitar. Y va a decir, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Entonces dice el Señor, sí, ciertamente vas a poner un rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiere. Subraya esa parte también. Entras a la tierra, tenía una cosita eso. Entras a la tierra, la vas a habitar, la vas a poseer, y tú probablemente vas a decir, necesito un líder. Y el Señor dice, ciertamente vas a buscar un rey. Pero vamos a ver qué rey es ese. Porque ese rey, anciano, obispo, apacentar, no lo veas desde la perspectiva rey, sino velo desde la perspectiva con quién me relaciono
que me lleve al cumplimiento de mi destino. Eso es lo que está diciendo aquí. Seguimos. Entonces dice, releo, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Entonces, ¿quién escoge ese liderazgo? Jehová Dios. ¿Lo va a escoger de dónde? De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. Fíjate que la relación esa relación de gobierno sale de entre tus hermanos, es decir, de la casa del Señor. ¿Se acuerdan dónde mandó? No, yo eso no lo prediqué aquí, sino allá en tu iglesia. ¿Dónde mandó Abraham a Eliezer, como se le dice en español, a buscar novia o esposa para Isaac? ¿A dónde fue? A su tierra. Y le dijo, mira, Eliezer, porque él le dijo, y si la novia no quiere venir, si la mujer no quiere venir, déjala. Pero eso sí, a mi hijo no lo llevas para allá. Ni tampoco le vas a buscar mujer cananea. Es el mismo principio que estamos viendo aquí sobre el liderazgo. La razón por la cual mucha gente está enanizada, estupidizada, fuera del orden de Dios, es porque ha puesto sobre sí un rey que salió de cualquier parte, menos de la familia de Dios. Y ustedes los conocen clarito porque aquí bastantes que hablan ahí. No quiero entrar ahí porque me entra una rabia. Dice, de entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero ahora nos va a dar las características de esa persona, que es donde me quiero centrar. Pero, verso 16, él no va a aumentar para sí caballos, ni hará volver al pueblo Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová lo ha dicho, no vuelvan nunca más por este camino. ¡Wow! Hay un montón de gente peleando que si... un montón de gente peleando que si los líderes, que si pueden, que si no pueden, que las riquezas que tenemos porque vendimos los discos, es porque vendimos esto, que vendimos aquello. Resulta ser que cuando sacan qué cantidad de dinero tienen, yo voy a hablar con certeza lo que les estoy diciendo. Entonces se encuentran que, por ejemplo, ahorita la que acaba de morir de Daystar, que es la televisora que está por encima de Enlace, y entonces resulta ser que tenía casas de 5 millones, de 15 millones, la cantidad de carros sobrepasaban 20 millones. ¿Con qué? Con el dinero de la obra. ¿Qué está diciendo aquí? Tú no vas a poner sobre ti un rey que no sea de entre tus hermanos, pero cuando lo pongas, ese líder no puede aumentar sus caballos para sí, ni llevarte a Egipto. Pacta. Egipto significa pirámides. Yo soy el escogido. Entrégame tu vida. Porque dice, no te va a llevar a Egipto otra vez de vuelta, porque ya les dije que para ese camino no regresaron. Yo tengo mucho que decir aquí, se los puedo mostrar bíblicamente, pero creo que es suficiente con la lectura. ¿Será suficiente o necesitan más pruebas? Sigo leyendo. Verso 17, no tomará para sí mujeres para que su corazón no se desvíe. ¿Está hablando de quién? Del líder que Dios aprueba, del líder que tiene que ser anciano, obispo y apacienta. Sigue diciendo, no tomará para sí mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. O sea que sí puede amontonar plata y oro, pero no. Exacto. Cuando se siente sobre el trono de su reino, ese líder tiene que escribir para sí en un libro, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento
a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿De dónde va a sacar la palabra que va a estudiar todos los días? Va a agarrar el original y va a escribir él, no el escriba, que tiene a su disposición, no los hermanitos que le sirven. Él, de su puño y letra, va a escribir una copia fidedigna y de esa copia va a estudiar la palabra que está diciendo. Ese rey no puede copiar principios de otra persona, y quiero que entiendan lo que voy a decir. No es que no va a aprender de otra persona, sino que ese líder necesita tener como fuente principal, originaria, la palabra escrita. Es lo que está diciendo allí. No significa que no va a ir a lugares a aprender, porque aprendemos por impartición. Recuerda que está el principio. Vas a poner sobre ti un rey. El Señor dice, sí lo vas a hacer. Pero ese rey, o sea, que lo que tenemos que tener cuidado es que la gente que está sobre nosotros es gente que tiene como fuente de entendimiento, de conocimiento, de revelación a Cristo mismo. Es lo que está diciendo allí. Si esa persona, Luis y yo, por ejemplo, usted no nos va a encontrar muy fácil en ciertos lugares ni escuchamos a todo el mundo. Mis hijos, de hecho, cuando eran adolescentes decían, es que ustedes son como un poco orgullosos. Y yo le decía, no es orgullo. Primero valoro mi tiempo. Yo no tengo tiempo para estarme sentando a escuchar a cada estúpido que se para. No, sí, pues porque hay mucho estúpido en los púlpitos, hay mucha gente estúpida. O sea, en serio les estoy hablando. Y pues es de usted, cada quien toma su decisión. Pero yo personalmente no pierdo mi tiempo con gente estúpida. Si yo escucho a una persona hablar, me digo, interesante. Después le escucho el otro día, en otro lugar, lo mismo. Y después en otro lugar lo mismo. Y esta no tiene nada. Está comprobado que muchos, y se los estoy diciendo de primera mano, se los estoy diciendo porque esto es algo que pasa en Estados Unidos, y yo sé que aquí también. Liderazgo que agarra 10 temas de alguien, se los aprende de memoria y eso es lo que enseña. Y como la gente no tiene memoria, se lo dicen y siempre están pensando que están escuchando algo nuevo. A eso es lo que me estoy refiriendo. No diga ni amén, ni gloria a Dios. Ay, pero diga ay. Vamos a ver estos principios. Principio 1 del pasaje que acabamos de leer. Principio número 1. Nadie puede ser líder si Dios no lo levanta o lo elige. Nadie puede ser anciano o obispo para apacentar si Dios no lo levanta. Punto y final. ¿Usted cree que eso necesita discusión? No. Para nada. Si Dios no lo levanta, dice, no pondrás rey sobre ti, sino al que Jehová tu Dios escogiere. Lo dice textualmente, ¿verdad? ¿A quién va a poner como gobierno en la casa? A quien Dios escoja. Nosotros aprendimos hace muchos años, la primera persona que fue sobre nosotros, un apóstol, un hombre, wow, cuando ese señor murió, cuando el apóstol murió, lo lloramos como que era un papá, porque literalmente él fue papá para nosotros. Desde que llegamos a Estados Unidos, éramos bastante jóvenes, Dios nos permitió entrar bajo este hombre. Este hombre, sus padres se convirtieron con Smith Wigglesworth. Y este hombre se levanta desde niño en el ministerio de Smith. ¿Se recuerdan? Smith es el que llaman el apóstol Pablo del siglo XX, porque tiene, o sea, que están establecidas por médicos, más de 20 resurrecciones, sanidades. Este fue un mover de Dios que ocurrió en Inglaterra. Y este hombre, bajo su ministerio, mucha de esta gente se fue a muchísimos lugares, expandieron el ministerio, expandieron la obra del Señor.
Dentro de esas personas estaban los papás de este hombre que era nuestra cobertura y quien desde niño conoce a este hombre. Entonces, este hombre tenía su marca, que fue lo que fue para nosotros un oasis. Su marca era su corazón paterno. Pero era un hombre con una claridad en la palabra como pocas personas. Y este hombre, dentro de las cosas que nos enseñó, nos dijo: no sean apresurados en entregar liderazgo a la gente, en darle nombramientos, porque después que los nombras es casi imposible quitarles el nombramiento. Cuando tú se los quieres quitar, muy probablemente esas personas van a salir y van a hacer su choza, van a hacer su kiosco, pues, en otra parte, se van a montar su taguara para otra parte, porque después que les das el nombramiento, ¿cómo se los quita? Entonces, eso lo aprendimos de él. No podemos ser apresurados. Ahora, ¿qué sí podemos hacer cuando hemos sido apresurados? Porque a nosotros nos pasó, a nosotros, a pesar de tener la enseñanza que nos dieron, fuimos apresurados en colocar personas, fue envolverle la cabeza en papel periódico para que empezaran a madurar rápido. Proceso papel periódico, en serio, porque después que les das, entonces necesitas trabajar con ese liderazgo para tratar de subirlos de nivel. Ahora, ya cuando la persona definitivamente no quiere subir de nivel, no quiere ser excelente, bueno, vaya y monte su kiosco. Vaya y monte su kiosco. Yo no estoy hablando de ninguno de ustedes, pero yo a ustedes no los conozco, ¿ok? Entonces, por favor, yo no sé nada de ustedes y les voy a decir lo mismo que digo en consejería. A mí no me vengan con detalles. A mí no me gusta escuchar detalles. No se pongan con que me voy a dejar a mi marido porque no me hace nada, se mete por la ventana. A mí no me interesa. Vamos al punto. Hay mucha gente morbosa, hay muchos, ¿cómo se llama? Y muchos consejeros morbosos quieren escuchar. ¿Y qué te hizo? ¿Y cómo te lo hizo? ¿Y verdad? ¿Y qué sentiste? Hostia, mano. Esa gente que hay que quitarlo de ahí. Nadie puede ser líder si Dios no lo levanta. La palabra que se utiliza para liderar es la palabra ek-lego en el original. La palabra ek significa sacarlo de, algo que se extrae. Y lego, ¿saben de dónde viene el legos? Los legos, el juego legos, que es armar, construir, edificar. Entonces, la palabra, el verbo que se utiliza para el líder, para el anciano, es alguien que ha sido eglego, sacado del montón para ser edificado, para ser labrado. ¿Lo entendés? Lego, eglego. Entonces, si una persona no es edificada por Dios, su iglesia, su grupo, el trabajo donde lo ponen, simplemente va a ser construida de acuerdo a la cultura imperante. Y por eso es que encontramos entonces la herencia cultural, transmisión cultural, y se repite en las iglesias. Y tú le preguntas a la iglesia. Yo lo hice una vez en la iglesia del pastor que fui y prediqué. Y yo dije esto: si yo escojo, y son pentecostales toda la vida, ¿verdad? Y yo le dije, si yo escojo a una persona así, y le digo, explíqueme en 4 principios, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué es enviado? O sea, dame una enseñanza de quién es el Espíritu Santo. Te aseguro que de toda esa gente, si acaso hay una, y se llaman pentecostales desde el nacimiento. Estoy dándote un ejemplo. Si voy a una iglesia bautista y tomo a una persona así y le digo, explícame qué significa la doctrina bautista. Y te aseguro que tampoco puede. Si yo agarro a alguien que dice que está operando con los 5 ministerios y le digo, defíneme cada oficio, en qué se diferencian y cómo se complementan, son más la gente que no lo puede hacer que lo puede hacer.
A eso me refiero aquí. Porque no están edificados, no están construidos, sino simplemente han recibido información dispersa. Número 2, no puede ser un extraño, no puede ser extranjero, tiene que ser de la familia de Dios. ¿No lo dice ahí? De entre tus hermanos, de tu familia, o sea, de la familia de Dios sale el líder. Nosotros no podemos traer, vamos a dar esto yo también lo digo de primera mano, lo conozco. En Estados Unidos, en la ciudad de Houston, tenemos las mega iglesias más importantes de toda la nación, ¿ok? ¿Cómo se llama? Y Lakewood no es la más grande, no es la mega iglesia más grande. Pero tenemos 3 de las mega iglesias más importantes de todo el país. Una de estas mega iglesias, que por cierto es bautista, el programa de Navidad de ellos, cuando nosotros llegamos a Estados Unidos hace 32 años, costaba $2 millones. El programa del año pasado estuvo por encima de los $25 millones. El programa de Navidad. Claro, ellos utilizan el programa de Navidad, lo empiezan a pasar desde el 10 de diciembre hasta el 25 de diciembre. Ellos venden las entradas y sacan los millones que están invirtiendo más un dinero. Y ellos dicen, eso es para misiones. Déjame decirte a quién llevan. Por ejemplo, los mejores trapecistas del mundo. Vuelan por el techo, bajan, danzarines, cantantes, músicos, de los cuales 98% no son cristianos. That's right. Pero bajémoslo de allá a Venezuela. Ustedes lo conocen mejor que yo. Lo quieren reconocer o no. Pero muchísimos de los cantantes, por ejemplo, que tenemos en muchas iglesias importantes aquí, que son egresados, que a mí me parece excelente que la gente estudie. O sea, yo soy pro estudio. No, o sea, que cuando estoy diciendo esto no estoy en contra que sea gente formada. Por favor. Lo que estoy diciendo es que tú no puedes tener una orquesta hecha de puros incrédulos. ¿A quién estamos adorando? ¿Ok? Entonces está diciendo, número 2, no puede ser extranjero, tiene que ser de entre tus hermanos. Tercero, me voy a apurar, tiene que estar entregado a una vida progresiva. Tercer principio, debe estar entregado a una vida progresiva, es decir, no puede mirar atrás, no puede estar todo el tiempo pensando, yo mejor me voy para Egipto. No puede estar pensando todo el tiempo, mejor dejo el ministerio. Cuando una gente, cada vez que entra en una crisis, dejo el ministerio, eso es un extranjero. Eso es un extraño, no es de los hijos de Dios. No voy a seguir allí. No puede mirar atrás. Ser líder no es mantener una obra. No es tener capacidad de mantenimiento, es tener capacidad para desarrollarla, es decir, llevarla constantemente a nuevos niveles en Dios. Es caminar de gloria en gloria, de poder en poder. Amén. Siguiente principio. Empecé a ya pasar porque es que mis temas son muy largos. Número 4. No tomará para sí muchas mujeres, ni plata amontonará para que no se desvíe su corazón. Aquí lo que está diciendo es que nada, no puede tener nada en su posesión que lo desvíe del llamado, que lo desvíe de la visión. O sea, ¿con qué te casas? Mujeres allí, aunque implica mujeres naturales u hombres naturales también, porque ya Ana Maldonado ya se volvió a divorciar del muchachito con el que se casó y quiere reconciliarse con el viejo que tenía, que también es otro sinvergüenza. Pero en eso viven, se casan y se descasan, como les da la gana. Nada que desvíe tu corazón, pero aquí mujeres es, ¿con qué te casas? Te casas con una doctrina, te casas con personas
que consideras que son buenas, te casas con nuevos moveres que ni siquiera has probado bíblicamente si son de Dios o no. ¿Me está entendiendo? ¿Con qué te casas? Eso es lo que está diciendo ahí. Y no podemos servir a dos señores, ¿no dijo? Entonces allí, plata, que esto es más profundo de lo que les voy a decir, pero la plata en la Biblia significa redención. Implica redención, así como el oro significa naturaleza divina. ¿A través de qué tú crees que recibes redención? Cuando encuentras sustitutos a la obra redentora de Cristo. Eso es, nada que te desvíe y te haga volver atrás. Número 5, que cuando llegue al reinado escriba una copia de la ley para sí mismo. Es decir, tiene la capacidad para personalizar la palabra de Dios. Hay gente que quiere enseñar la palabra hacia allá y nunca hacia acá. Si yo esto no lo puedo encarnar en mí, no tengo la capacidad para impartirla. Entonces, hemos perdido la capacidad de impartición desde el púlpito porque no tenemos una palabra. Revelada significa que se le quitó el velo. Y de acuerdo al libro de Hebreos, quitarle el velo a alguien es romper tu carne. Cuando la palabra viene y destruye tu carne, dice que la palabra es una espada de doble filo que penetra, ¿hasta cuándo? Hasta que parte el alma del espíritu, divide. ¿A dónde? Afuera, allá, a la iglesia. Divide adentro. Y tiene una capacidad, esa palabra, para hacerte discernir las intenciones de tu propio corazón. Eso no está hablando para afuera, sino para adentro. Amén. Entonces eso es lo que está diciendo. Necesitamos ser una generación que no heredó tradiciones de los ancianos, como dice Jesús en el Nuevo Testamento, enseñanzas que invalidan el poder de la palabra, sino que necesitamos ser gente, una generación espiritual que aprenda a encarnar los principios de Dios. Amén, los principios espirituales. Por eso es que cada generación es responsable de conocer al Señor personalmente. Número 6, no puedo seguir, que es el último. Tiene que vivir en la actividad del progreso constante. Aquí es un lugar donde mucha gente se estrella. Hay gente que es llamada por Dios, y le voy a decir, yo conozco gente, mucha gente, con llamado genuino. ¿Ok? Con llamado genuino, con habilitación del Espíritu Santo, pero que llegaron en un momento en su vida donde se sintieron cómodos en el lugar espiritual a donde llegaron. El verdadero hombre, mujer de Dios, el verdadero anciano que es obispo, que apacienta, es uno que su necesidad ha sido suplida en el Señor, pero hay una necesidad constante, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Amén. Y entonces dice, ¿cuándo voy a llegar a presentarme delante de ti? Un rey que tenía el arca allí, el efod a la mano, y él anhelaba que amaneciera para estar en la presencia. Y entonces escribe, es mejor un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Es mejor estar en la casa de Jehová que en reunión con los impíos. Entonces, cuando llegamos a un lugar de contentamiento en la revelación o en la actividad de reino, que es ser gente que está constantemente subiendo de gloria en gloria, de poder en poder. Eso habla de proceso, por cierto. No es fácil, porque es doloroso. Pero ese lugar, ese lugar de contentamiento donde la gente se quedó estancada, ese día, siendo un hombre llamado por Dios o una mujer llamada por Dios, con llamado genuino, con Espíritu Santo, deja de ser útil en las manos del Señor. Triste. Quiero dejarlo hasta aquí. Y escucho. ¿Aprendimos? Ok.